contexto de los jóvenes. Y le damos la bienvenida con muchísimo gusto a Jorge Saucedo. Ya está con nosotros para hablarnos sobre la cultura en los jóvenes. Jorge, gracias por acompañarnos como cada martes. Buenos días. Cada 15 días. Buenos días, licenciado. Buenos días al auditorio. Y bueno, hablar de la narcocultura es hablar del auge que ha tenido el narcotráfico en el mundo de la literatura, la música y el cine. De cómo sus raíces se encuentran aferradas a la sociedad. Al encontrar estos espacios, el narco genera en los jóvenes la sensación de que la riqueza es fácil, de que no se necesita hacer mucho esfuerzo para conseguir las cosas. El New York Times escribió que en México la narcoficción se debate entre el entretenimiento y la apología. Por las múltiples series que vemos en la televisión y las plataformas de internet que narran la vida de distintos personajes y comienzan a cuestionar delgada línea que existe entre la ficción y lo real. Un ejemplo reciente de lo que hablamos es el pirata de Culiacán, quien se hizo famoso a través de las redes sociales simplemente porque se mostraba en estado de ebriedad. Además, el estilo de vida, el uso de armas, dinero y distintos excesos que llevaron a que tuviera un gran número de seguidores en las redes sociales. Imagínese, licenciado, 1 millón de seguidores en Facebook y casi 800,000 en Twitter. El caso del pirata de Culiacán es el ejemplo de vida de muchos jóvenes que quieren que la situación económica que viven cambiara y por eso optan por que el narcotráfico sea parte de sus vidas. La famosa guerra contra el narco ha dejado cifras alarmantes, más de 100,000 ejecutados, casi 40,000 desaparecidos oficialmente. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Niñez, Violencia y Crimen Organizado dijo que más de 30,000 menores en México han formado parte de las actividades del crimen organizado. Incluso, un estudio de la Flaxo, que fue realizado en 8 estados del país, demuestra que en estudiantes de secundaria, entre 1,400 jóvenes que se aplicó esta encuesta, 26% desean parecer narcos o sicarios. ¿A qué juegan los niños? A ser narcos, a vender y comprar drogas. No podemos olvidar el caso de los niños que jugaban a secuestrar y mataron a otro. 6 años tenía el menor que perdió la vida y el más grande de los que jugaba tenía 15. Hay jóvenes que fanfarronean con ser parte de la delincuencia y no se dan cuenta a lo que se están arriesgando. Algunos académicos han señalado que esta generación, nuestra generación, es la de los jóvenes sicarios, la generación desechable, vivir rápido y morir joven. Lo importante no es prohibir, sino prevenir. En muchos estados se ha prohibido los narcocorridos, las series y distintas cosas que hagan alusión a la narcocultura. La realidad es que no podemos tapar el sol con un dedo. En vez de apostar a una ley de seguridad interior como la que se aprobó en los últimos días, debemos buscar invertir en la prevención del delito, pero en una real, porque no podemos olvidar que en este 2017 no tuvimos presupuesto para la Pronapred, que se encarga de la prevención del delito a nivel nacional. Nuestra generación ha normalizado la violencia en la que hemos crecido, y es algo que no debe parecernos normal y cotidiano. Al hacerlo, es aceptar esta realidad que ha dejado miles de familias desplazadas, pueblos fantasmas y miles que siguen exigiendo justicia. Excelente. Y bueno, hay que ver cómo muchos de estos jóvenes, precisamente cibernautas, son ya prácticamente adictos a las redes sociales. Pero por desgracia, como lo comentaba recientemente Luis Fernando Gallardo, el titular del Contexto Digital, si se hace un balance, un análisis de los contenidos en redes sociales o los contenidos en internet, pues son muy pocos los sitios que se visitan o las redes sociales que se comparten con cuestiones que tienen que ver con el devenir político, económico y social, con cuestiones que tienen que ver con estimular la capacidad de análisis crítico de los jóvenes, de estimular la exigencia a nuestras autoridades porque cumplan con su responsabilidad como autoridades, y más bien son cuestiones nimias, son cuestiones que no deja nada absolutamente para el mejoramiento de las condiciones de vida ni de los jóvenes ni del país. Y esto, bueno, tú lo has comprobado en carne propia. Ustedes tienen un portal que, por cierto, lo recomiendo ampliamente, Redes Poder, en el que precisamente se habla de esto de esta necesidad de una mayor participación, sobre todo de los jóvenes, y la labor que ustedes hacen en Redes Poder y la que tú haces en particular debe ser impulsada, debe ser estimulada, porque pues por desgracia todavía hay muchos jóvenes que no tienen esa preparación, esa capacidad, ese interés, esa hambre
por aprender más, por ser más analíticos, por ser más críticos. Sí, yo creo que, y por eso hablo un poco del caso del pirata de Culiacán, este joven que viene de la nada y que creo que es una viva representación de muchos jóvenes en nuestro país que lamentablemente la situación económica y social que viven pues los lleva a darse cuenta que, y me recuerda mucho una investigación que hacía el Colegio de México sobre un joven que decía que prefería él pues vivir, no sé, 1, 2, 3 años, pero con un sueldo que le paga el narcotráfico, a vivir 30 años, pero vivir en la miseria, ¿no? Y es lo mismo que pasó con el pirata de Culiacán. No significa que lo estemos justificando, no significa que estemos de acuerdo en que fuera un youtuber del narco, sino que la situación social, y él platicaba que su mamá murió, si no mal recuerdo, su papá los abandonó y él vivía con su abuelita y entonces él tenía que vivir y buscar de qué forma alimentar su casa, y esta opción, él se hizo famoso por tomar botellas completas de alcohol y pues obviamente se le subía al momento, y de esta manera él llegó a ser famoso. Después, con toda esta apología del narco, pues su rating fue muchísimo mayor. Pero a lo que voy es, ¿cuántos jóvenes no hay en este momento que tienen como un ídolo a estas figuras por las distintas series que tenemos? Y no significa que las series estén mal, porque lo primero que se hace es querer prohibir, ¿no? O sea, hay que prohibir que las plataformas de internet ya no hagan este tipo de series y que la televisión no reproduzca esto, sino más bien, ¿qué está pasando, no? O sea, porque nuestra generación, o sea, los que somos estos jóvenes que hemos crecido durante la guerra del narcotráfico, hemos vivido en torno a la violencia que nos parecía tan cotidiano, y que lo que anteriormente nos daba tanto miedo, que era ver un video de cómo decapitaban, balaceaban o pasaba algo, pues ahora lo vemos tan común que hasta lo compartimos, ¿no? Y esto es el reflejo del pirata de Culiacán en nuestra sociedad. Entonces, ¿cuál es el consejo para quienes nos están escuchando, sean jóvenes o no? Si ustedes tienen hijos, pues traten de que no se fomente esto en los jóvenes, ¿no? Y si tú eres un joven y tu ídolo es un personaje como estos, entonces tratar de reivindicar esto, porque ciertamente el contenido que estamos consumiendo en internet, la mayoría es contenido basura, o sea, contenido que no sirve para nada y que tiene un rating inmenso, y lo hablábamos el contexto pasado de los jóvenes, como los youtubers que no tienen un contenido de calidad, pues son los que más se consumen y a quienes estamos haciendo ricos, porque es un negocio también el internet y no lo tenemos que dejar de lado. Entonces, si queremos que esta cifra de jóvenes que están dentro del narco vaya cambiando, pues hay mucho que hacer, tanto por parte del gobierno, pero por parte también de la sociedad civil organizada. No podemos creer que solamente es una cuestión del gobierno, sino nos incumbe a todos, porque es parte del tejido social que se está fragmentando cada vez más. Excelente, Jorge. ¿Algún punto de contacto? Claro que sí, en Twitter me pueden seguir como @JorgeInformando y en Facebook como Jorge Saucedo. Y haz una invitación al auditorio para que entre al portal de Redes Poder. Claro que sí, pueden entrar a redespoder.com, ya sea en Facebook también es Redes Poder, y pues ahí pueden leer las distintas investigaciones que se hicieron durante el año a cargo de Jorge Espejel y Gerardo Pineda. Excelente, pues no se lo pierda, léalo, métase. Ahí sí que es invertir bien el tiempo en lo que es como internauta. Redespoder.com.